Buenas tardes, mi nombre es Milady Tubergia López. El día de hoy vamos a hacer un video tutorial eh, como resultado de una de las evidencias de aprendizaje de la semana 4 del curso de Excel 2016. En este video tutorial, en esta ocasión, vamos a explicar algunas de las fórmulas que vimos durante el curso y una función. En este caso va a ser un formato condicional. Las fórmulas que las cuales vamos a explicar hoy es la fórmula buscar B y la de concatenar. La fórmula de concatenar es muy sencillo. Funciona en siguientes puntualidades. Por ejemplo, en este caso tenemos el nombre en una columna y el apellido en otra columna. Cuando necesitamos unir estas dos celdas, eh, simplemente digitamos una fórmula muy sencilla, que es la siguiente. Para toda fórmula debemos de poner principalmente el signo de igual para que a partir de allí podamos escribir la fórmula, para que ya el sistema sepa que lo que vas a escribir a partir de ese momento va a ser una fórmula. Entonces escribimos igual, concatenar, que es el nombre de la función, y las dos celdas que deseamos unir, en este caso la B3 con la C3, y pinchamos enter y acá nos arroja el nombre de esta persona seguido. Para esto funciona la fórmula de concatenar. Tenemos la fórmula buscar B. ¿Qué hace esta fórmula? Tenemos en este ejemplo específico una factura. Necesitamos el nombre de algunos productos, necesitamos los del cliente, entre otras cosas. Entonces en este caso eh, tenemos la estructura de la fórmula de la siguiente manera. Se digita igual, después el nombre de la fórmula, que es buscar V. Seguidamente debemos de escribir el nombre de la hoja, en este caso que es productos, que es el nombre de nuestra hoja. Eh, Seguidamente el código de donde vamos a sacar el valor o el nombre de queso parmesano. Entonces el nombre de esa celda es la A6, donde tenemos el código A6. ¿Ven? Este es el código y seguidamente está el nombre. Después tenemos esto que se llama tabla productos, que es el nombre del rango, que ahorita les voy a explicar cómo se le asigna el nombre a un rango. Seguidamente tenemos la columna de la cual vamos a obtener el valor. Vemos que el nombre está ubicado en la columna 2. Columna 2 es toda esta columna. Esta sería la 3, esta la 1. Entonces tenemos acá en la columna y falso, que significa que me traiga el nombre exacto que tenemos allí en esa tabla. En esta vamos a obtener el precio de ese producto. Entonces la fórmula es básicamente igual, lo único que cambia es la columna, ya que el precio de ese producto lo tenemos en la columna 3. Esta es la 2, esta de acá es la 3. Para eso se utiliza la función de buscar B. Por ejemplo, necesitamos el producto de quesito. Sabemos que este está con la celda, con el código que está ubicado en la celda A10 en la columna 2. Entonces, simplemente cambiamos de la siguiente manera. A ver, dijimos que este era A10. Muy bien. Entonces acá, si cambiamos esto por A10, automáticamente me va a traer el nombre de quesito. Y aquí también debemos de cambiar la celda para que nos traiga el precio del quesito. Básicamente para esto funciona la fórmula de buscar B.
En este caso tenemos la unión de la fórmula concatenar con buscar B. ¿Para qué se utiliza? Por ejemplo, necesitamos en esta factura el nombre y el apellido de un cliente. Necesitamos el nombre y el apellido y pues ya sabemos que están en celdas distintas. Entonces, para unir esas dos celdas utilizamos la función concatenar y para que me traiga el valor exacto utilizamos la función buscar. Entonces, esto que ven acá hace referencia simplemente a texto, al texto que diga nombre para no tener que utilizar una celda adicional. Lo ponemos entre comillas seguido de un ampersand y a partir de allí escribir la fórmula concatenar seguida de la fórmula buscar B. Entonces dentro de concatenar digitamos la función de buscar. En este caso tenemos de la hoja clientes el código que hace referencia a la cédula de ese cliente que está ubicado en la celda A3. El rango de esa hoja se llama tabla clientes, el nombre está ubicado en la columna 2 y falso para que me traiga el valor exacto. Estas dos comillas significan el espacio después del nombre, esto también es texto. Luego seguimos, nuevamente tenemos que digitar la fórmula buscar B de la hoja de clientes con la misma cédula del mismo rango que es tabla clientes y de la columna 3 que hace referencia al apellido. De esta manera me trae el nombre y el apellido y adicional me digita el nombre de manera de texto. Aquí tenemos la de teléfono, como ya les había explicado, lo único que cambia es la columna y esto que está entre comillas que hace referencia a solamente texto. Entonces, como les había dicho, hay una parte de la fórmula que hace referencia al rango, que es esto que dice tabla cliente. Vamos a explicarle cómo se hace de manera muy sencilla. Tenemos una tabla de ejemplo. Vamos a irnos a la opción que pone fórmula, asignar nombre, definir nombre y acá le ponemos cualquier nombre. Por ejemplo, ejemplo 2. ¿verdad? Aquí está que hace referencia a la hoja de clientes y este es el rango. Le damos a aceptar y automáticamente ya todo este espacio que tenemos seleccionado se llama ejemplo 2. ¿De acuerdo? De esta manera ya queda por explicado que tabla clientes es el rango que hace referencia a todo esto. Vamos ahora a explicar la fórmula sí error. Básicamente, ¿qué hace esta? Que por ejemplo, aquí estamos utilizando la fórmula buscar B, pero en caso de que en esa fórmula no tengamos nada, no me arroje un error por defecto de Excel, sino que me arroje el texto que yo quiera. Por ejemplo, valor no existe, que es el que digitamos aquí. Entonces, si error, lo que hace es que dentro de lo que está en esta fórmula, que es que me busque en productos, en la celda 15, tenemos el nombre del rango, la columna 2 y el valor exacto. Si me encuentra lo que hay aquí, que me ponga el nombre de ese producto, pero si no, que me arroje este texto. Básicamente esa es la función de si error. Vemos que en A15 de la hoja productos, A15 de la hoja productos, aquí no tenemos nada. Como no tenemos nada, por eso me pone esta descripción o este valor que dice valor no existe o valor no encontrado, lo que queramos utilizar. Valor no encontrado.
Pero si por ejemplo vamos a buscar aquí a 7, por ejemplo, me trae a lo que hace referencia. El formato condicional funciona de manera eh, casi que igual a la de sí error, solo que en esta no, la formato condicional no es una fórmula, sino que es una función. Entonces aquí no me va a traer ningún valor como no encontrado, sino que simplemente se me va a poner en el color que yo quiera. Normalmente se utiliza el color blanco para que ella quede, eh, para que no se vea. Aquí tenemos el resaltado amarillo y en el fondo se ve un error. Por ejemplo, vamos a poner mi fórmula de buscar, ¿verdad? Aquí la tenemos. Vamos a poner acá mi fórmula con un valor de A15 que sabemos que no existe. Con un valor que no existe. Entonces aquí automáticamente nos saca un error. Si nosotros no queremos devolverle un valor si queremos devolverle un valor de no encontrado, ponemos la fórmula sí error. Pero si simplemente queremos ponerlo transparente para que no se vea en la hoja de Excel, porque quizás después en A15 vamos a poner un valor, entonces es decir, la vamos a utilizar después, simplemente se le da un formato condicional y se hace de la siguiente manera. En inicio, pinchamos donde dice formato condicional, nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Acá pinchamos errores, el formato y acá le ponemos un color blanco que es el mismo color de la celda. Le damos a aceptar, aceptar y vemos que automáticamente el error desaparece. Bueno, estas son las funciones y las fórmulas que quería explicar. Tengan todos un excelente resto de tarde. Hasta luego.